Bueno, en este tercer video vamos a mencionar brevemente a las ideas de los criminólogos en los Estados Unidos, criminólogos marxianos en Estados Unidos, criminólogos ingleses, brevemente, o una mención cabe de los criminólogos alemanes, y vamos a hacer algún hincapié en Lois Althusser, donde se ven y se infiere una crítica muy grande y también muy rica. Los criminólogos de los Estados Unidos van a desarrollar su tesis en base a una concepción más bien racional del delito. Hay un autor especialmente que menciona esa en el texto que se llama Richard Kinney, que va a formular una crítica al orden legal. ¿Sí? Para Kinney, el criminal sería una especie de rebelde sin causa, como una imagen, va a tener de hecho una imagen bastante romántica del criminal. Este rebelde no es consciente en realidad de su acto, sino que inconscientemente realiza un ajuste de cuentas con el sistema, ¿sí? Es decir, con el modo de producción capitalista. De esta idea se va a inferir la teoría social del crimen, con lo cual se van a tomar esta suerte de este modelo para ir estudiando a la criminología. La criminología británica, con tres autores que son Taylor, Walton y Young, ahora los voy a escribir en pantalla, que escribieron la nueva criminología, van a postular una idea muy fuerte, pero de alguna manera criticable, y ya de hecho incluso en el anterior video hemos visto esta crítica, que es inferir una teoría criminológica marxiana, no a través de observaciones incidentales que pudo haber hecho Marx acerca del delito, que eran más bien pocas, más bien condicionadas por su paradigma, que no era otro que el positivista, como me venía refiriendo, sino a partir de los postulados generales de la teoría de Marx. Esta tesis, que es la que venimos viendo sobre la relación en el mercado, estructura y superestructura, sobre el mercado, es también un poco la idea de la escuela de Frankfurt, pero la crítica que se le puede formular a una teoría marxiana en este sentido es que, por un lado, se le resta dinamismo a lo social, parece que fuera todo muy determinista, ¿sí? Y por otro lado, todavía habilita en alguna medida el ejercicio del poder punitivo. En esta tradición se va a inscribir Lois Althusser, que es el autor al que quería hacer una especial mención, en parte por utilizar los postulados marxistas, en parte por que toma de alguna manera ideas del resto de las escuelas que vimos en los anteriores videos. Y es muy fácilmente, ¿no?, retomable en las demás unidades. En este sentido, vamos hacia la pizarra nuevamente. Nosotros habíamos dicho en videos anteriores que existe una base material o estructura, ¿sí?, que se halla relacionada directamente con la superestructura. Es decir, será la base material, le hace estas relaciones de explotación, las que van a determinar el modo de producción de una sociedad, en nuestro caso el capitalista. Y esta estructura, como dije, va a determinar a la superestructura. Esta
esta superestructura va a estar compuesta, entre otras cosas, por un componente muy importante y muy interesante de la teoría del Althusser, que es la ideología. ¿Sí? Althusser va a tratar esto en un texto que se llama, bueno, aparatos ideológicos del Estado. Según la teoría marxista tradicional, nosotros habíamos visto que la base material, como dije, determina a la ideología o la superestructura. ¿Sí? Según la teoría de Althusser, ¿sí? Que comienza diciendo que esta teoría está bien, es sumamente descriptiva y analítica, no deja de ser un poco tradicional en este sentido, pero que es momento de que se vuelva más crítica. ¿Qué va a decir él? Que esta relación no va a existir solamente entre la base material y la ideología o superestructura, sino que además va a existir entre la ideología y el modo de producción o la estructura. Es decir, va a haber una interrelación continua, ¿sí? Una suerte de retroalimentación de una con la otra. ¿De qué forma? Althusser va a analizar específicamente al Estado marxista diciendo que cada vez que se hablaba de Estado, ¿sí? Se hablaba del aparato represivo del Estado, sin tener en cuenta aquellas agencias del Estado que se encargan de reproducir esa ideología, esa forma de Estado, esa costumbre social, esa religión, es decir, todo lo que puede estar dentro, por supuesto, de la palabra ideología. ¿Sí? Él va a decir que es hora de considerar estos aparatos porque también van a reproducir las relaciones de explotación. Va a reproducir la relación de explotación haciéndole creer, convenciendo, mejor dicho, al trabajador de que todos los días debe, por ejemplo, levantarse para ir a trabajar, de que todos los días debe reproducir esa relación de explotación con el burgués, que debe, en otras palabras, casi creerle al burgués. ¿De qué forma opera esto? Más concretamente, él va a decir que desde el aparato ideológico por autonomacia es la escuela. Desde la más tierna infancia, la escuela nos tiene presos, y es el aparato ideológico que continuamente está bombardeándonos con ideología, ya sea la forma de comportarnos, cuando el profesor habla, el estudiante se calla, ya sea la forma de sentarnos, nos sentamos enfrente, tomamos apuntes, miramos un video que nos envían los profesores de criminología, y así reproducimos esa ideología. Pensemos en la escuela primaria, los tiempos, suena el timbre, recreo, tiempo libre, luego el tiempo de pensar. En cualquier instancia se va a dar esto. En la universidad debemos rendir cierta cantidad de puntos para pasar o para habilitar cierta cantidad de materias. Debemos cursar ciertas materias para poder cursar otras. La cursada se desarrolla de esta forma. Y esto va a servir para continuar analizando a las agencias del poder punitivo, las agencias del derecho penal, porque todas en sí van a tener inscripto este componente de represivo y este componente ideológico. Althusser va a decir que los aparatos de represión del Estado no van a requerir de tanta ideología, pero van a tener ideología en sí, y que los aparatos ideológicos van a requerir algo de represión en sí. Pensemos, por ejemplo, en qué pasa en una escuela si yo no estudio. Sí, reproduzco ideología, pero también necesito que cierta disciplina sea impuesta
disciplina en el sentido incluso Foucaultiano, para que el estudiante se quede quieto. Necesitamos de cierta disciplina en este momento por parte de los estudiantes para que vean estos videos y reproduzcan esto. Si necesitamos que lo aprendan, bueno, en un momento va a haber una prueba, si no se aprueba la evaluación, va el castigo, la mala nota. Y entonces de esta manera vemos cómo el sistema se reproduce una y otra vez. Es importante tener en cuenta, y esto llevado y llevar esto al castigo y a la cuestión criminal, sobre todo cuando veamos los realismos, cuando estudiemos el accionar de las policías y demás, porque van a ser puntos en donde la ideología va a jugar un papel preponderante. Esto es Althusser, esto es medianamente lo más importante de la criminología marxiana. Y bueno, creo que con esto podemos concluir, con este mensaje tan esperanzador de ustedes disciplinados, disciplinadas, viendo estos videos, uno por uno enfrente del celular, enfrente de la tablet. Y bueno, ¿qué podríamos decir de la pandemia? Es casi la concreción del capitalismo, el punto culmine, todos en casa, quietos y disciplinados. Si sintieron un poco de inquietud, sí, efectivamente, es inquietante desde la crítica marxista esto. Pero bueno, dicho todo esto, podemos concluir. Agradezco la atención.